NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Desde Roma nos acompaña a esta hora Leopoldo López Gil, es el padre del líder opositor venezolano Leopoldo López. Muy buenas noches para usted en Europa, señor López. Gracias por estar con nosotros, para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas noches a ustedes y mil gracias por siempre tomar en cuenta esta causa de libertad para los presos políticos en Venezuela. ¿Cómo fue el encuentro con el Papa? ¿Qué le dijeron ustedes sobre su hijo, sobre la situación de Venezuela? Algo que no es desconocido por el pontífice. ¿Y qué les respondió? Bueno, fue verdaderamente una reunión muy breve y muy impactante. El Santo Padre transmite una generosidad, una bonomía, un amor en su mirada, en su forma de tratarnos. Inmediatamente dijo, sí, yo sé quiénes son ustedes, yo sigo muy de cerca la situación de Venezuela, los presos políticos y particularmente el de Leopoldo. Recibió de manos de Lilian el cuadro, el dibujo que ha hecho a carboncillo, Leopoldo con un Cristo. Se le quedó mirando y dijo, lo guardaré y dígale a Leopoldo que lo tendré siempre. Y a mí me dijo, bueno, rezo mucho por los presos políticos, la condición de su país, y rezaré mucho por Leopoldo y su causa. Para mí fueron minutos breves, pero de una intensidad increíble. Ahora, el Papa Francisco, señor López, afirma o siempre ha afirmado que tiene presente la situación de los presos políticos, de su hijo Leopoldo. Esto mismo le dijo a Mitzi Capriles, quien en días anteriores, la esposa de Antonio Ledesma, se encontró con el sumo pontífice. ¿Usted cree que de pronto, como representante máximo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco no ha sido o pudo haber sido un poco más enfático? Él es muy mediático, llega a muchas partes, habla sobre temas que están en auge. Con la situación de Venezuela en particular, ¿no cree que el pontífice debió pronunciarse antes de alguna manera para llegar a hacer conciencia? Mire, yo soy muy respetuoso de los roles que cada quien tiene que jugar en la vida. Para mí, el Papa representa un tutor, un dirigente espiritual inmenso. Su palabra para mí vale mucho desde el punto de vista espiritual. No lo quisiera ver envuelto en política terrenal, más allá de pedir por la justicia que se debe mantener, los derechos humanos que se deben respetar. Creo que involucrar a la Iglesia en algo que no es un rol de la Iglesia es equívoco, es inapropiado para nosotros los católicos. Mi intención era precisamente utilizar el ducto de la oración por la vía del Santo Padre para que se produzca la mejor situación para Venezuela y desde luego la libertad de todos los presos políticos. Señor López, su hijo ha recibido una condena, casi 14 años de prisión por parte de la justicia venezolana, muy cuestionada por su independencia. El juicio también, en oportunidades que hemos conversado con el abogado de Leopoldo, nos ha dicho está plagado de irregularidades. ¿Qué queda ahora? ¿Leopoldo está resignado a pagar esta condena? Se hablaba de una apelación, pero muy posiblemente también resulte negada por lo que ustedes nos han contado de la forma como opera la justicia en Venezuela. Ciertamente, pero lo primero es que ninguno está resignado, empezando por el propio Leopoldo. Estamos en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha hasta el último día de los 14 años o los casi 14 años que le han impuesto como castigo, porque Leopoldo es inocente y eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que en los próximos días, no muy lejanos, vamos a ver sorpresas que le harán abrir los ojos a los que no las han abierto todavía ante la situación de injusticia que hay en el caso de Leopoldo y que lógicamente se aplica
por igual a muchos otros de los 78 o 79 presos políticos que aún quedan en Venezuela. Se ha tratado de llevar la imagen de que Venezuela solamente tiene a un preso político que no es, y lo condenan por condiciones que le hacen ver que no son tales, pero las críticas a la sentencia son evidentes. La primera es que uno de los cargos más importantes que le han hecho es el de asociación para delinquir, y resulta que en todo el juicio, en las 400 páginas de la sentencia, no saben, no mencionan con quién se asoció ni para qué se asoció. O sea que cualquiera que no necesariamente haya pasado por la escuela de leyes va a interpretar esa sentencia como una sentencia bufa. Por supuesto, yo diría, Leopoldo está en libertad. Leopoldo está en una libertad plena en esa celda, porque tiene una mente clarísima, sus ideas vuelan y su conciencia está más libre que nunca. Yo creo que la que no está en libertad son las personas que tuvieron que ver con su condena. En primer lugar, la jueza Barreiros, y en segundo lugar, la fiscal Narda Sanabria, que montaron esa patraña de juicio y estarán con su conciencia bien pesada y no podrán dormir, y tal vez tengan que esperar mucho más de 15 años para aclarar su conciencia. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en NTN 24 Leopoldo López Gil, padre del líder opositor venezolano Leopoldo López, hablándonos sobre el encuentro que ha tenido en horas anteriores con el Papa Francisco allá en Ciudad del Vaticano. Gracias y una buena noche para usted.